Saben que todos y cada uno de ustedes somos muy amados. Abra su Biblia en el libro de los Hechos y ábralo en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Antes de leerlo, quiero hacer una reflexión retrospectiva sobre lo que vamos a leer aquí. Desde el principio de la creación, Dios revela sus motivaciones y sus intenciones para la creación y para el hombre. Dios deja muy claro que lo que al hacer todas las cosas nos revela su carácter, nos revela su buena voluntad, nos revela su grandeza, nos revela su poder, nos revela su corazón. Creó todas las cosas con el hombre en mente. Todo lo hizo, dice la Escritura, dice el salmista, bello en su tiempo. Todo lo creó con una intención de preparar un lugar, de preparar el ambiente para poner al hombre. Y revela sus intenciones para con el hombre. Revela su intención de relacionarse con su creación, con el hombre. Está inherente en todo lo que ha hecho, lo manifiesta. En el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el primer capítulo, describe que a través de las cosas creadas, Dios revela sus motivaciones y sus intenciones. Pero sobre todo, revela su amor hacia nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué es que nos ama de la manera que nos ama? ¿O por qué ama al hombre de la manera que lo ama? La respuesta es muy sencilla. Porque así es Él. Su naturaleza así es. No se trata de lo que tú haces o dejas de hacer. Su amor es incondicional, porque así es Él, es su naturaleza. Sabe Dios que el hombre no lo conoce, pero su intención es revelarse al hombre y vertir en el hombre toda su virtud, para que el hombre pueda desarrollar una relación con Él en la misma esfera como Él se relaciona con el hombre. Dios quiere que lo mismo que fluye en su corazón, lo mismo que fluye en su interior, el hombre lo experimente para que sea algo recíproco. Él lo busca y él desea la relación íntima con el hombre, porque quiere vertir toda la virtud que hay en él, en el hombre. Así que prepara todo. Prepara el lugar, el ambiente, todo. Pero en el momento de iniciar esa relación con el hombre, le da todo lo necesario para que el hombre pueda empezar a ejercitarse enfocado hacia esa relación con Él, para que conozca, para que entienda, para que le crea. Pero el hombre decide tomar un consejo diferente que el que Dios le ha ofrecido. Y aparte de su creación, de la creación angelical, que había tenido la misma oportunidad de relacionarse con Él,
lo abandona. Así que cuando el hombre es creado, una parte de la creación angelical ya había abandonado a Dios. Ya se había rebelado en contra de él. Ya había querido tomar sus propias iniciativas. Dios pone al hombre sobre la tierra y le deposita en su corazón, deposita en su interior una valiosa palabra para que se empiece ese vínculo con él. Pero el hombre decide tomar otro consejo y renuncia a su relación con el Padre y abandona al Padre, a su Creador, lo abandona el hombre. Dios no renunció al hombre, no improvisó el propósito de la redención. O sea, Dios no va improvisando en el camino o tratando de resolver problemas en el camino según se le vayan presentando, porque no es como nosotros, sino que la redención estaba también ya diseñada. La redención del hombre de esa desviación que iba a sufrir ya estaba planeada por Dios, ya estaba desde la eternidad ahí en el corazón de Dios. Pero una vez que el hombre se separa de Dios, renuncia a Dios, recibe otra influencia que no es la de su Creador, adquiere algo que no le va a ser de beneficio, sino que lo va a atar, lo va a limitar. Inherentemente existe en el alma del hombre un entendimiento que va más allá de la razón, que le dice que él es un ser creado y por ende hay un creador. Pero al no conocer ese creador, pues le es muy difícil relacionarse con él. Y esa parte de la creación angelical que se rebeló en contra de Dios, aprovecha ese sentir inherente que hay en el hombre de saber que hay un Dios, de saber que hay un ser superior, que somos creados, que no somos acto de la casualidad. Pero el enemigo, su enemigo del hombre, que es ese ser angelical caído, le vende otra forma para relacionarse con su Creador. Le vende una forma, le vende una idea, le vende un criterio. Y voy a leer aquí en el capítulo 17 algo. Voy a leer a partir del verso 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se habían quedado en Berea unos discípulos y los estaba esperando ahí. Silas y Timoteo se habían quedado en Berea y él se adelantó hacia Atenas. Dice, él estaba ahí, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Estaba ministrando el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo lo estaba inspirando a hablar y él estaba hablando. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sabe que si no se predica la resurrección, entonces el Evangelio está incompleto? La resurrección es el mensaje de esperanza del Evangelio. Así que tiene que ser el Evangelio completo. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Lo que él estaba compartiendo para ellos les sonaba extraño, pero también nuevo. Entonces, la curiosidad los había enganchado. Queremos saber. El tratar de entender qué era esto nuevo para ellos que él estaba predicando, que estaba hablando. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cuál era el ambiente ahí, en esa ciudad? ¿Qué era lo que se movía ahí? Nada más había un interés por escuchar cosas, algo nuevo. Eso ya lleva en sí una mezcla de mezquinidad, nada más pura curiosidad. ¿Por qué? Porque a eso estaban acostumbrados. No habían estado expuestos al Evangelio aún. No habían estado expuestos a algo que llevara vida, solamente al conocimiento. Querían saber más y más y más. Y oyeron algo que les pareció extraño. Explícanos de qué se trata eso que estás hablando. Porque así era el sentir en todos. Todos ahí dice. No se interesaban en ninguna otra cosa que en decir o en oír algo nuevo. O sea, querían siempre tener algo nuevo para decírselo al compañero, al vecino, al amigo. Oye, ¿sabes qué esto? Y sabes de esto, y sabes de esto otro, y sabías esto, y sabías lo otro. No sabía, a ver, platícame. Dime, ¿de qué se trata? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Veo que son muy religiosos, porque no se interesaban más que en qué, en oír o en decir alguna cosa nueva. Pablo identificó el espíritu que operaba ahí, un espíritu religioso. Era todo lo que los motivaba: querer saber algo nuevo, oír algo, o decir o compartir algo, para llamar la atención y para estar entretenido. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pasó y lo vio, y usted imagínese ver un altar donde hay un letrero, dice: este altar está dedicado al Dios que no conocemos. O sea, en el interior hay un sentir de que hay un creador. Otros sí los conocían,
Tenían diversas deidades. Era un pueblo politeísta. Tenían muchos dioses. La cultura romana tenía muchos dioses. Y la griega. Todos ellos adoraban a diferentes deidades. Como hoy en el mundo también hay religiones que adoran a diferentes deidades. Algunas tienen miles de deidades que adoran. Eso es algo que sabemos hoy. ¿Por qué? Porque simplemente hay tanta información fluyendo en el mundo ya. Sabemos de quiénes son. De hecho, en el mundo hay 3 religiones que son llamadas monoteístas. Tengo un libro que me regalaron que habla acerca de las grandes religiones del mundo. Son muchísimas. Pero de las 3 grandes religiones monoteístas que adoran a un solo Dios, encontramos el islamismo, encontramos el judaísmo, encontramos el cristianismo, y así son llamadas. El cristianismo, el mundo lo llama también parte de, o una de las grandes religiones que adoran a un solo Dios. Yo no sé qué tipo de cristianismo o cómo ha sido la influencia sobre ti cuando conociste la fe. Pero yo sé, en mi propia experiencia, que el cristianismo no es una religión. No consiste en una religión. Aquí estamos viendo el contraste de un hombre que había creído bajo el auspicio, bajo la sombra de una religión monoteísta, y luego quedó libre de esa influencia, pero ahora está hablando con gente que es politeísta, gente que tiene muchas deidades. Él mismo vivió bajo la influencia de una religión. Esa religión llamábase judaísmo. Ahora es un creyente. Ahora vive en la fe y por la fe. Las religiones que existían empezaron a llamarle a los creyentes cristianos. Por primera vez les llaman cristianos en Antioquía. Por primera vez. Fue un sobrenombre que le dieron a los creyentes. Les llamaron cristianos. Mientras estuvieron caminando en la fe, fueron perseguidos. Mientras obedecieron a la fe, fueron muy perseguidos. Cuando los tentáculos de la religión empezaron a penetrar en la vida, en el alma de los creyentes, lo tornaron en una religión. Deje darle una definición, si quiere apuntarla, o si quiere llevarse el CD al último, y ahí va a quedar grabada, de lo que significa la palabra religión. Viene del latín. Religio, formada con el prefijo re, que indica, porque empieza con re, el prefijo re indica intensidad, algo muy intenso. También lleva el verbo ligare, que significa ligar o amarrar.
y lleva un sufijo ión, que significa acción y efecto. Esa sencilla palabra eso significa. Entonces, religión, ya entendiendo todos los significados del verbo, del sufijo y del prefijo, significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente. Ese prefijo, lo primero de religión, también indica reiteración, o de otra manera dicho, de nuevo. Ese prefijo eso significa también reiteración, o sea, reiterar algo o hacerlo de nuevo. Y ligare, pues, es amarrar, ¿verdad? Entonces, religión significaría también algo así como ligar de nuevo. Y no se refiere a conquistar a las muchachas. Significa volver a amarrar. Cuando el hombre pierde su capacidad y habilidad para relacionarse con Dios por el pecado, la oferta de Satanás para el hombre es la religión. Y le vende al hombre la religión. Entonces, con lo que está tratando aquí ahora el Evangelio es con un mundo que está atrapado por los tentáculos de la religión. Estos adoraban muchos dioses, muchas deidades. Pablo viene de un trasfondo de adorar a un solo Dios, pero también bajo el auspicio, la cobertura de una religión. Porque si usted lee cuidadosamente las Escrituras, este hombre que creía en un solo Dios era un asesino. Consentía y perseguía a los creyentes. Su religión le movía a actuar de una manera violenta contra todo aquel que no creyera como él creía. Ahora está en medio de gente que tiene religión, pero que adora multitud de deidades. Pero él mismo ya fue libre de esa influencia de la religión. Todavía en esos días que él estaba predicando, no se establecía como una religión la fe. Todavía no era como lo más común. Todavía no era considerada una religión. Oían de algo, oímos que estás diciendo cosas extrañas y nuevas, pero todavía no era en la mente del hombre, no la tenía como considerada como una religión. O sea, para que esto se consolide como una religión, tiene primero que afectar la manera de pensar del hombre, para que la acepte y entre dentro de ese criterio, ese concepto. O sea que los que se llamaban los discípulos del Señor no se decían a sí mismos cristianos. Eran sencillamente gente que creía y predicaba la fe, movidos por la fe, y actuaban inspirados por la fe, pero no se decían, somos cristianos. De hecho, les empezaron a llamar cristianos en Antioquía, pero con un sentido derogativo. Les empezaron a llamar cristianos como diciendo, esos que hacen así como eso, de ese mismo Dios que predican. Porque predicaban a un Cristo resucitado. O más bien, el Cristo resucitado hablaba a través de ellos. Porque recuerda, hablaban según el Espíritu les daba que hablar. O sea, no hablaban movidos por un set de creencias establecidas. Hablaban por la inspiración del Espíritu. No por un set de reglas religiosas, un set de creencias ya preestablecidas. Nadie les había enseñado una religión. El Espíritu les estaba revelando el corazón, la mente y la intención del Padre. Es lo que ellos recibieron. No nacieron de nuevo a una religión nueva.
Porque el que nada más se cambia de religión, pues, como coloquialmente se dice, se sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Es que esa religión ya cuando menos ya sabías cuáles eran los criterios. Ahora vas a ir a aprender otros que quién sabe qué te enseñan. Pero el hombre vive conforme con el paradigma de la religión. ¿Por qué? Porque le ha acomodado, simplemente se acomoda al hombre en un set de creencias y por ahí lo conduce. Un diseño del diablo, la religión. El sistema religioso es un invento del diablo, ofreciéndole relacionarse con su creador, pero ahora bajo un paradigma no del espíritu, sino de criterios, de programas. Pero más allá de lo humano, la religión nace en la intención de Satanás. Es un objetivo de Satanás, es un plan satánico para que el hombre realmente no disfrute de lo que es la comunión con Dios. Los creyentes, aquellos que nacieron de nuevo, disfrutan de esa comunión. Entonces, el diablo viene con toda su fuerza a combatirlos. Y hubo persecución a los creyentes por un periodo de casi 3 siglos. No le funcionó la estrategia. Por los primeros 3 siglos de la iglesia, la estrategia demoníaca de venderle y de perseguir a la iglesia. Porque la iglesia ahora nace a una nueva realidad, nace a una nueva vida, nace en una nueva esfera. Y está predicando, siendo inspirada por el Espíritu Santo, pues va sobre ella y la ataca y la ataca y la persigue y la quiere destruir. Pero no lo logra. Entonces, ¿qué hace? Bueno, sucede que hasta el 3er siglo se había perseguido a los creyentes que ya no observaban ni respetaban los principios religiosos. Porque usted sabe, ¿qué hizo la religión establecida en Israel cuando se manifestó Jesús? ¿Lo vitorió, lo aplaudió o lo persiguió y lo atacó? El sistema religioso fue el que inspiró a los hombres, ¿verdad? El diablo usó esa herramienta para instigar a los hombres para llevar a Jesús a la cruz. Pero la inteligencia y la sabiduría de Dios trasciende la sabiduría terrenal humana, que es diabólica. Trasciende eso y empleó las mismas argucias demoníacas para que se cumpliera el propósito de la redención, porque con esa instigación se llevó a Jesús a la cruz, pero el plan de morir en la cruz no era improvisado, ya estaba planeado. La redención estaba diseñada desde antes. El diablo no lo entendía, pero dice la Escritura, si los príncipes de este siglo hubiesen sabido que al crucificar al Señor de gloria iba a traer liberación al hombre, no lo hubieran crucificado jamás. O sea que la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios es mucho más alta que cualquier inteligencia humana o religión humana, que es en principio satánico. Entonces está ahora hablando con gente religiosa que tiene una multitud de deidades. Pablo entiende ese criterio. ¿Por qué? Porque él mismo había estado sujeto a esos criterios. A él solamente uno. Adoraba supuestamente a un solo Dios, pero su forma de adoración era, dice la Escritura, en la sabiduría humana, que es animal, terrenal, diabólica. Cualquier forma de adoración a la deidad, sea el Adonai, o sea cualquier otra deidad que se adora en los hombres, su origen es diabólico. La única verdadera manera de adorar a Dios, dice Jesús, en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre busca. Es a los que Él prepara. Así que la iglesia
fue constituida por Dios, primero que nada, para librarla de las garras de la religiosidad, ¿verdad? Porque una vez que ya eres miembro del cuerpo de Cristo, ya fuiste lavado del pecado, ahora lo que el Espíritu Santo busca hacer es sacarte de esa influencia, porque la influencia de la religión en nosotros la traemos como tentáculos arraigada en nuestra manera de conducirnos, de hablar, de decir y de hacer y de pensar. El alma humana redimida ya por el Señor, o el hombre redimido ya por el Señor, su alma humana todavía sufre y vive bajo la influencia de la religión. Y Dios sabe que así no nos podemos relacionar correctamente con Él. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos libera de eso. ¿Cómo lo hace? Pacientemente el Espíritu Santo trata con cada uno de los miembros de su cuerpo para llevarlos a conciencia de Él solamente. Llevarnos y conducirnos a una intimidad con Él que nos ayuda a ser libres de toda influencia religiosa. Sigue hablando y les dice, sigo en el verso 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bolas, eso fue haz de cuenta que un ramalazo así fuertísimo a sus 7 creencias que ellos tenían, porque todos construían templos a sus deidades. Para empezar, muchachos, Dios no habita en templos que hacemos nosotros. Dios no está encerrado en este lugar. Él no habita aquí. Sí. Ni es honrado por manos de hombres. O sea, no hay ningún tipo de construcción que tú le puedes hacer o levantar que lo honre a Él. Hoy, el lenguaje religioso me dice, no, todo esto que estamos construyendo es para la honra y gloria del Señor. ¿Qué? ¿Él no es honrado por esto? ¿Ya vieron el tamaño del auditorio que estamos construyendo aquí a un lado? Para la gloria y la honra del Señor. Puras pamplinas. Lo estamos haciendo porque no vamos a caber aquí. No, lo estamos haciendo para honrarnos nosotros. No, es lo práctico. Por eso lo estamos haciendo. Yo sé, usted voltea y ve asientos vacíos, ¿verdad? Pues esos son los que no vinieron. Porque somos más de los que estamos. Yo he visto otras caras que hoy no veo. Y luego vi llegar unas al último que dije, no van a llegar, y no, sí llegaron. Y otras caras están por allá atendiendo a los niños, ¿verdad? Instruyéndonos en esto mismo que estamos hablando aquí. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué es esto? En los sistemas del mundo, los que están viniendo los miércoles saben que estamos viendo el libro de Apocalipsis. Y llegamos a una etapa en el libro de Apocalipsis donde vemos cómo la serpiente antigua, el dragón, ha diseñado y ha enviado al mundo. Habla de bestias ahí. ¿Usted sabe por qué le dicen a alguien bestia? Porque le falta entendimiento. Nunca le diga así a los hombres. Pero le llamamos bestias. ¿Por qué? Porque son sin entendimiento, no razonan. Esas bestias de las que habla de una que tiene unos cuernos y tiene quién sabe cuántas cabezas. Léalo para que usted se cerciore, ¿verdad? Y lo que manifiesta ahí y la forma como lo describe está refiriéndose a un sistema, al sistema religioso. Luego aparece otra bestia
Esa otra bestia está hablando ahora de las formas de gobierno del mundo. Está hablando de lo que controla, de qué manera el enemigo controla el mundo. Pero no son más que sistemas que los hombres tienen ahora para querer dirigir y controlar e influenciar. Pero atrás de todo eso está el dragón, o sea, la serpiente antigua o Satanás, como quiera decirle. Y ese sistema hace diferencia entre unos y otros. Pero aquí la Biblia dice que de una sangre y de un linaje ha hecho todos los hombres. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Los hombres, ¿qué han hecho? Fronteras para dividir. No, ustedes son de otros. Y levantamos nuestros estandartes, ¿no? Nuestras banderas. Para decir, nosotros somos estos. ¿Verdad? Las levantamos en astas grandes para que las vean. Y todos los países, porque todos los países que tienen fronteras imponen los delimitantes de las fronteras y regulan el acceso a los diferentes países, están reclamando que son de un linaje diferente. Tú no eres de los nuestros, ¿verdad? ¿Verdad, mija? Porque no tienen no tienes papeles para cruzar de aquel lado. ¿Y qué dicen que eres? No eres solamente una persona sin documentos, eres ilegal. Ilegal de acuerdo a las leyes que ellos tienen establecidas. Pero la Biblia dice que somos todos de un mismo linaje y de una misma sangre. Porque si le abren el brazo a uno, sale sangre roja. Y se le abren uno de esta, le sale roja, no sale café. Somos todos de un mismo linaje. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, con sus fronteras. ¿Sí? Nada más dice que sobre toda la faz de la tierra. Entonces, eso de las fronteras, ¿de dónde vino? Vino desde el mismo corazón de Satanás. Cuando hablamos del hombre decimos, son los de aquel lado. ¿Quién cree que sembró eso? ¿Quién cree que sembró ese sistema de creencias? Y los de este lado, los que vienen de allá, que les cerramos la frontera, es que son diferentes. Porque allá no la cierran a nosotros, pero de aquel lado la cerramos nosotros, ¿no? Aunque está todo agujerado los cercos que tenemos. Se cuelan por todos lados, se vienen por todos lados, ¿verdad? Pero eso no es otra cosa más que algo humano, animal, diabólico. No es así como Dios lo hizo. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Entiende lo que eso significa? ¿Qué significa para usted eso? Que Él ha prefijado el orden de los tiempos. Que usted solamente esté un tiempo aquí, porque sabe en el enredo que estamos aquí. ¿No le da gracias a Dios que solo va a dar un tiempo? ¿Para qué quiere que se lo alargue? Él ha delimitado y prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo influenciado no solo por el pecado, sino también manipulado por Satanás. Entonces estamos aquí en un periodo corto para hacer ¿qué? Para anunciar las virtudes. Para eso estamos aquí. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y lo dice con plena certidumbre de fe, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Quién cree que lo está inspirando a hablar a esos hombres que están embriagados por la religión? Es el Espíritu Santo. Y dice algo más, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Wow, eso es revolucionario para esta gente. ¿Qué dijo este apalabrero? Porque en Él vivimos. ¿Entiendes lo que eso representa? En Él vivimos. Cuando tú vives en esa conciencia de Dios en ti, tú vives en Él y Él vive en ti. Y disfrutas de la comunión con Él. Está hablando un hombre que está disfrutando de la comunión con el Espíritu Santo, de la comunión con Dios, que entiende cómo piensa Dios, que siente cómo piensa Dios, que sabe. No solamente tiene conocimiento aquí, sino que lo está experimentando dentro de Él. Siente ese fluir del Espíritu de Dios en Él. Ya no vive por parámetros religiosos como vivía antes. Ahora vive por el Espíritu, en el Espíritu, ¿verdad? Y sabe que es por el Espíritu. Y cita algo que ellos sabían, dice, como algunos de vuestros propios profetas o poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Alguno iluminado, alguno que tuvo un momento de lucidez, que el Espíritu Santo le arrojó inspiración, dijo, somos hechura de Dios. Está citando a sus propios poetas, ellos. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, ahora les está diciendo cómo no se debe de pensar. No se estará dando cuenta que le está pegando a toda la base de sus creencias. ¿No se habrá dado cuenta ahí el apóstol? Le faltó sensibilidad para tratar con ellos. A lo mejor adornársela de otra manera. Habló inspirado. Y cuando hablas inspirado por el Espíritu Santo, va a hacer lo que tiene que hacer. El Señor fue el que dijo, yo enviaré mi palabra y mi palabra no volverá a mí vacía, sino que irá y hará aquello para lo cual yo la envié. Entonces, si tú eres inspirado por el Espíritu Santo, cuando sale la palabra de tu boca, viene de su boca, viene de su corazón. Pero si tú hablas la palabra de Dios porque ya te la aprendiste y porque ya sabes, pero no hay sensibilidad al Espíritu de Dios, no es más que un término religioso. Está citando religiosamente las Escrituras. ¿No te has descubierto cuando hablas bajo la influencia de la religión? ¿No te has cachado? Digo, a ti mismo. ¿Cuántas veces has usado esta expresión? Dímelo con sinceridad. Bueno, no me lo digas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has usado esta expresión? Si Dios quiere. Ok. Pero lo haces después de que ya planeaste, ya pusiste en la agenda, ya tienes el diseño y el programa y todo. Antes que nada, primero, como así aprendimos, ¿no? Hay que planificar las cosas, hay que agendarlas, hay que ponerlas en el orden correcto, hay que ver los tiempos, la salida, las entradas, ¿verdad? Planeas todo, inviertes en ello. Y al final dices, bueno, si Dios quiere. Ahora, si lo has hecho, pregúntate, ¿qué te importaba lo que Dios quería si ya lo habías planificado? ¿Qué te importaba? Ya lo planificaste. Ya lo estableciste, ya lo determinaste, pero luego el lenguaje religioso que no se nos aparte. Si Dios quiere, es pura religión eso. No estás haciéndolo porque el Espíritu Santo te inspiró.
Lo hiciste porque nació del deseo de tu alma. Nació de tus propios deseos. Y dices, es que Dios es bueno y me quiere bendecir. Yo no creo que Dios te quiera bendecir. Si lo ves en esa perspectiva, pues ahí te la vas a pasar esperando. Si no entiendes que ya Dios te bendijo con toda bendición. Cuando le dices a alguien, Dios te va a bendecir, y aquel es un incrédulo, o sea, que aún no tiene la fe, ¿qué le estás diciendo? Para empezar, todavía no te ha bendecido. Para empezar, le estás diciendo eso. Dios te bendiga, Dios te bendiga. O se lo dices a un creyente. Si el creyente está atento a la palabra, decir, no, pues yo ya soy bendecido. Pero es nuestra forma coloquial de hablar. Es más, está más allá de la religión, está en la misma cultura nuestra. Esas expresiones las traemos ahí arraigadas. ¿Por qué las usamos? Es cierto, la Biblia dice, si Dios nos permite, pero sabe que cuando alguien me extiende una invitación para ir, yo sí pienso, digo, bueno, si Dios quiere voy a ir. Y entonces yo me doy cuenta cuando se van abriendo las puertas para eso, y cuando no son, no. En cierta ocasión, ya había pasado por algunas experiencias. Se los estoy hablándole también de mi experiencia personal. No creo que yo no he sufrido de esas cosas. Yo también he padecido de esa influencia. En 2 ocasiones primero me extendieron una invitación para ir a Cuba. Me estaban cubriendo los gastos, me estaban cubriendo todo para un viaje a visitar las iglesias allá. Y yo dije, sí voy. Faltando una semana para mi salida, saqué mi pasaporte internacional, todo, lo preparé. Y faltando una semana para mi salida, me dijeron, no vas a ir tú, va a ir alguien más. Uy, sí me descontroló, sí me sacudió. La siguiente vez me extendieron una invitación para ir a predicar a una iglesia, un amigo en la ciudad de Nueva York. Él era el director de la radio cristiana en Nueva York. Lo conocí de una manera, pues fue plan de Dios. Nos presentaron, lo conocí, lo atendí y coincidimos, y lo que oyó, la reflexión de Dios en mí le atrajo y dijo, quiero que vengas, quiero que estés conmigo y quiero que vengas a predicar acá en Nueva York. Él es es centroamericano, no sé si viva todavía, pero en esos días me extendió la invitación. De hecho, esta persona se llama Kitim Silva, fue presidente de Radio Visión Cristiana, la estación más potente de Nueva York que transmite, latina. ¿Cuántos han escuchado la historia de Nicky Cruz? La cruz y el puñal. Corre, Nicky, corre. No sé si han leído esa literatura. La historia que se relata de Nicky Cruz no es la historia de Nicky Cruz, es la historia de Kitim Silva. Él era el líder de la pandilla. Bueno, me extendió la invitación y le dije, sí, me dio mucho gusto. Y dije, ay, qué padre, voy a poder ir, ¿verdad? Sentí que Dios me estaba impulsando. Faltando una semana para partir, me dijeron, no vas a ir tú, va a ir otro. Yo sentía como que me estaban golpeando. Pues, ¿qué se trata, pues? ¿De qué se trata? Yo ya me sentía así como que, ¿por qué, verdad? Ya quería discutir. Pues si Dios me está bendiciendo. ¿Se da cuenta los lazos religiosos que lo quieren atrapar a uno? ¿Cómo pensaba? Después, al cabo de un año después, me extendieron me encontré con un amigo que era director de la Iglesia de Dios en toda la zona noroeste de Estados Unidos. Y me dijo, porque se enteró que me habían extendido una invitación para ir a Washington. Y me dijo, ¿vas a ir? Le digo, mira, dije,
Cuando ya regrese te digo si sí fui. Me la extendieron, pero les dije, bueno, déjeme ver. Ahí les dije, déjeme ver. ¿Y sabe qué? No sentí que tenía que ir. Era una conferencia, una conferencia para puros pastores y querían que participara en las ponencias. Pero sentí que no tenía que ir. Y le dije, ¿sabes qué? No voy a ir. Oye, pero te estoy enviando los boletos, te estoy enviando. ¿Sabes qué? No, es que no creo que Dios me está llevando. Y no fui. Pero me doy cuenta de algo en esto. Todas estas fueron lecciones para mí, para entender que no importa cuántos planes hagamos nosotros, si no vienen primero de Dios y no nos inspira Dios, no sirven de nada. Es humano, terrenal, diabólico. Ay, pero ibas a ir a compartir de Dios, sí, pero si Dios me está llevando. ¿Cuántas veces nos relata el libro de los Hechos que Pablo quiso ir hacia Asia y el Espíritu Santo le dijo, no vas? Y luego quiso agarrar, no, tampoco vas para allá. Él tenía intenciones, él quería hacer, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, dice. Todo esto ha redundado, yo creo que en mí ha redundado para bien, porque me ha enseñado que no voy a hacer nada que Dios no me diga o no me inspire a hacer. No voy a moverme del lugar donde estoy a menos que Dios me inspire para hacer. Verso 29 otra vez dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Le estaba dando al traste con todas sus iniciativas, con todo lo que habían hecho. Todo lo que tenían ahí era para alardear de todo lo que tenían. Y miren todos nuestros dioses, y mira las esculturas, y mira esto, y mira lo otro. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora está hablando de la misericordia, de la paciencia de Dios, ¿verdad? Está hablando el Espíritu Santo. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Wow! Esto es algo que le sacudió todos sus set de creencias, dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, tronó el asunto, dice. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. O sea, Dios tenía propósito, por eso estaba hablando. Había corazones que estaban ya preparados por Dios. Porque Dios es el que prepara nuestros corazones para recibir la palabra. La religión intenta atarnos para desviarnos de estar atentos solamente a Dios. Las cuestiones religiosas nos detienen y nos impiden relacionarnos con Dios correctamente. Pero el Espíritu Santo es perseverante. Está en medio de nosotros trayéndonos a entendimiento. Trayéndonos a entendimiento de Él. Supliendo a nuestra alma lo necesario, porque por el Espíritu nos alimenta, dándonos entendimiento de Dios, y entonces nos ayuda para que nos despojemos nosotros, porque tú crees que esas formas que tenemos de Dios te bendiga, y si Dios quiere, pero tú haces todos los planes, ¿te los va a quitar Dios? Tú te tienes que despojar de eso. Despójate del hombre viejo, vístate del nuevo, dice, el cual fue creado según Cristo. Ese hombre nuevo ya está dentro de ti. En Él somos, en Él nos movemos, en Él habitamos. Él está en nosotros. Ese hombre nuevo nació con Cristo aquí dentro, aquí mora dentro de nosotros. Hay que vestirnos de ese hombre. Hay que escuchar al Espíritu de Dios que alimenta a ese hombre, para que nuestra alma se despoje de toda la influencia de la religión que traemos arrastrando. A lo mejor tú dices, yo no tengo una religión, pero toda tu conducta y tus obras relatan, revelan que vives bajo esa influencia. Por eso es importante que tú mismo tornes tu atención hacia el Señor, para que tú te descubras. El Señor te hace que tú veas lo que tú traes. Es muy fácil ver, ¿verdad?, lo que otro se carga. Oye, aquí estás bien religioso. No, estás bien religiosa. Pero, ¿por
qué no podemos ver la viga que traemos nosotros? Nos es fácil identificar las cosas religiosas en nosotros, pero en nosotros mismos, Dios quiere que estemos atentos a Él para mostrarnos lo que nosotros traemos. No estoy hablando del pecado que nos apartaba de Él, me estoy hablando de las formas con las que nos conducimos. Él quiere un pueblo libre de la influencia de la religión, porque la religión es un diseño demoníaco. El diablo lo inventó desde la caída del hombre, para que se relacione con Dios de una manera humana y no espiritual. Y no me importa cuál religión. Hoy a lo que llaman cristianismo, pues dicen que es una religión. Pero la vida espiritual es una religión. Nada que ver. A nosotros nos impusieron ese título. Y digo nos impusieron porque para el principio dijeron que teníamos que hacer las cosas legalmente. Y tuvimos que someternos a las leyes de los hombres que dicen que teníamos que ser constituidos como una asociación religiosa. Porque a eso le llaman a la vida espiritual, religión. Por eso el cristianismo lo llaman religión. Nuestro cristianismo, si no es más que una religión, no sirve de nada. Tiene que surgir la vida del Espíritu en nosotros. Esa vida que ya puso en nosotros. Vive en nosotros. Mora en nosotros. Eso es lo que el mundo necesita ver. Es lo que anhela ver. Es lo que está esperando ver. ¿O ignoráis que el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Y que la creación aún gime hoy como con dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios, del Adonai, del Creador, el que hizo todas las cosas. Está esperando, la creación está esperando ver eso. Y aquí estamos nosotros hoy. Es nuestro tiempo, el tiempo que prefijó para nosotros. Y nuestra habitación, aquí estamos, todavía nos movemos en Él, podemos caminar en Él, andar en Él, y que Él se exprese, se manifieste. No depende de tu capacidad, depende de su poder en ti, que ha hecho sobreabundar para con nosotros, dándonos nombre en Cristo. Tenemos un nombre nuevo, somos hijos de Dios. Estamos aquí para buenas obras, las cuales Él mismo había predestinado ya desde antes del inicio de los tiempos para que nosotros anduviésemos en ellas hoy. No te conformes a una vida religiosa. No te conformes, deshazte de la religión que pueda estar afectándote y camina en la libertad de los hijos de Dios, porque para eso te estableció Dios hoy aquí. Para eso existes. Déjate de vivir para ti mismo. Deja que la vida se manifieste en ti. Porque Él es la vida. Tu respirar, el que tu cuerpo pueda inhalar y exhalar oxígeno, no significa vida. La vida es el espíritu que mora dentro de ti. Porque antes de que estuvieras espíritu, estabas muerto en tus pecados, separado de Dios. No tenías vida, estabas muerto. En un cuerpo que se movía por la gracia de Dios, pero que no tenía conciencia de Dios. En un alma que estaba atrapada en el pecado, que estaba atrapada ahí en los engaños del pecado, del temor, del miedo, de todas esas cosas que tu alma vivía aprisionada. Hoy fuiste liberado ya. Así que como hijo de Dios hoy, levántate. Dice la Escritura, dice el Espíritu hoy, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. ¿Eso solamente es una expresión religiosa o es una realidad dentro de mí? Tiene que ser vivo eso aquí dentro de ti, de mí. No te conformes, no te conformes. Eres muy amado eres. Dios te anhela. Dios quiere eso contigo. Él no quiere
No te quiere a ti para publicitarse Él. La verdad, no. Sí, para que se anuncien sus virtudes a nosotros. ¿Para qué? ¿Para hacerse publicidad de Él? No. A Él no le interesa publicitarse entre los hombres. A Él lo que le interesa que la vida fluya en ti para que tengas vida en abundancia. Que lo disfrutes. Que vivas verdaderamente. Que no te conformes a los patrones de aquel que inventó una argucia para alejarte de la verdadera comunión con Dios. No dejes que la religión sea lo que te guíe, ni te mueva. No te conformes. Busca al Señor de todo tu corazón. Búscalo de constante. No pares en eso. No te detengas. No te detengas. Persevera. Persevera. Esfuérzate, dice. Sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Todo lo que viene de Dios es para el hombre. Todo lo que Dios diseñó, lo diseñó por el hombre y para el hombre. Míralo desde el principio de la creación. Preparó una casa para el hombre. Siendo tan vasto el universo, siendo tan enorme la creación de Dios, el universo tan enorme, nuestra mente no alcanza a comprender la dimensión de lo amplio del universo. ¿Y cuántos universos hay ahí más? Simplemente en el universo conocido. ¿No te resulta que es demasiado grande? Depende de qué plataforma lo estés considerando. Si lo consideras de la plataforma de tu propia perspectiva, pues es demasiado grande. Por eso algunos piensan, debe de haber más gente por ahí en otros planetas. Pero si lo miras desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que se queda pequeño. Es pequeño. Solamente anuncia qué tan grande es el Dios que tenemos. Qué tan grande es Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica sabiduría a otro día. La palabra de Dios hizo todas las cosas y por Él fue creado todo. Nada más para que nos demos cuenta de cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Siendo tan pequeños, tan pequeñísimos delante de Él, Él le plació venir a depositar esa plenitud en nosotros. Pero el diablo se inventó su asunto de la religión para infectar nuestra alma y entorpecer nuestra vida en Él.